Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre el patrón de comportamiento llamado Template Method, también conocido como plantilla. El propósito de este patrón es el siguiente. Define en una operación el esqueleto de un algoritmo, delegando en las subclases algunos de sus pasos. Permite que las subclases definan ciertos pasos de un algoritmo sin cambiar la estructura. Vamos a hablar sobre la aplicabilidad del patrón. Para implementar las partes de un algoritmo que no cambia y deja que sean las subclases quienes implementen el comportamiento que pueda variar. Cuando el comportamiento repetido de varias subclases debería refactorizarse y ser localizado en una clase común para evitar el código duplicado. Para controlar todas las extensiones de las subclases. Las consecuencias del uso del patrón son las siguientes. Los métodos plantilla son una técnica fundamental de reutilización de código. Son particularmente importantes en las bibliotecas de clases, ya que son el modo de factorizar y extraer el comportamiento común de las clases de la biblioteca. Las ventajas son facilitar el reuso de código, por eso es fundamental en muchos frameworks. Veamos la estructura estática del patrón. En este patrón encontramos una clase abstracta que va a tener un conjunto de operaciones abstractas que van a ser parte de la plantilla. Estas operaciones van a ser implementadas en una clase concreta que le dará el comportamiento específico. Además, se encuentra una operación concreta, que es la operación justamente de Template Method, que es la que va a permitir realizar el conjunto de operaciones en la secuencia que corresponda a partir de las implementaciones concretas. Como vemos, este patrón tiene una implementación muy sencilla y es realmente muy útil, sobre todo cuando requerimos operaciones que son variadas, pero bajo una misma estructura. Vamos a ver un ejemplo del patrón Template Method. Una operación de préstamo puede requerir diversos pasos para completarse. Estos pasos pueden ser los siguientes. Primero, verificar el balance bancario del cliente. Segundo, comprobar la puntuación crediticia del cliente en 3 empresas. Tercero, verificar otros préstamos del cliente. Cuarto, revisar el stock de las acciones del cliente. Y 5, revisar ingresos potenciales del cliente en el futuro. Para ello, vamos a plantear el siguiente diagrama de clases. Tenemos una clase préstamo abstracta que va a ser implementada en préstamo personal y préstamo hipotecario. La clase préstamo, a la vez, deriva de la clase verificaciones, que tiene la plantilla de todas las verificaciones que deberían hacer para poder solicitar un préstamo. El préstamo también está vinculado con el cliente. A partir de esta agregación es donde realizaremos la verificación. Como vemos, tanto el préstamo personal como el préstamo hipotecario son dos clases concretas que lo que hacen justamente es implementar las operaciones abstractas de la clase verificaciones. Veamos esto en .NET. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a mostrar la implementación del patrón Template Method. Como siempre, mostramos la solución que se compone de dos proyectos en donde tenemos la interfaz de usuario que va a oficiar de cliente y tenemos un componente que va a tener las clases propias del patrón. Veamos en primer lugar el proyecto funcionando. En este caso tenemos un conjunto de clientes y tenemos diversas posibilidades de créditos disponibles. Elegimos un crédito, el personal por ejemplo, le damos a solicitar y nos va a mostrar todas las verificaciones que deben hacerse y no para ese préstamo en particular. Entonces vamos a verificar un crédito para el cliente Roberto Gómez. Nos dice no es necesario ni requerido, no es requerido verificar acciones para un crédito personal. Verificando balance bancario para un crédito personal, verificando otros créditos para un préstamo personal, verificando ingresos para asignar a un préstamo personal. Estas son las validaciones, en este caso el préstamo personal, que vamos a hacer para determinado cliente. Podemos elegir un crédito hipotecario y acá nos va a dar el resultado de todas las validaciones que vamos a hacer para ese crédito hipotecario. Con este ejemplo visto, vamos a ver cómo es la estructura del patrón. Entonces, empezamos por nuestra clase cliente. Nuestra clase cliente es sencilla, es representativa y tiene un nombre y para cuestiones prácticas y poder mostrar los datos del cliente en el combo en la pantalla, sobreescribimos la operación toString. Vemos la clase crédito. La clase crédito va a tener un constructor que va a recibir por parámetro el cliente. Esto representa la agregación entre crédito y cliente que vimos en el diagrama de clases. Esta clase crédito hereda de la clase verificaciones, por lo tanto debe sobreescribir las operaciones de la clase verificación y a la vez hacerlas abstractas. De esta manera, crédito hace de pasamanos para que puedan implementar sus clases derivadas, todas las operaciones y hacerlas concretas en base a lo que plantea la clase verificaciones.
vemos la clase verificaciones. La clase verificaciones tiene 4 operaciones abstractas y tiene una operación concreta. Estas operaciones abstractas van a ser implementadas en las clases de más bajo nivel y la operación concreta, a modo práctico, nos va a devolver un array con todas las verificaciones que va a ir haciendo en cada caso. Cada operación de verificación devuelve un string y esto lo vamos a meter dentro de un array para luego mostrar en pantalla. Este es simplemente a fines prácticos para mostrar el comportamiento. Por lo tanto, el template method lo que hace es definir esta secuencia de pasos que van a ser siempre las mismas. Va a ser siempre verificar acciones, verificar balance, verificar crédito, verificar ingresos. De esta manera, esta es la secuencia de pasos y esto es lo que va a suceder dentro de una clase concreta. Veamos la implementación dentro del formulario. En este caso, el formulario plantea algunos problemas que hay que ver cómo se pueden resolver para aprovechar mejor uso del paradigma orientado a objetos. Esto que vemos, también a fines prácticos, demuestra un poquito esto que les cuento. En primer lugar, voy a tener una lista de clientes y voy a tener una lista de créditos disponibles. Recuerden que yo no puedo instanciar un crédito porque aún no conozco a qué cliente se lo voy a asignar. Por lo tanto, esta lista de créditos van a ser simplemente etiquetas que me van a permitir definir qué crédito voy a necesitar. Defino entonces la lista de clientes, agrego los clientes a la lista y asigno la lista de clientes al combo que lo va a representar. Esto lo hice a partir de una lista de strings, en donde defino los distintos tipos de créditos y a partir de la lista del combo de créditos, ¿sí?, tengo en pantalla la posibilidad de elegirlo. Vemos entonces el evento clic del botón solicitar, en donde nosotros obtenemos cuál es el crédito que vamos a necesitar, obtenemos cuál es el cliente y hacemos las verificaciones necesarias para que, si no hay crédito elegido o no hay un cliente elegido, que podamos tener algún tipo de control para evitar problemas en la interfaz usuario. Una vez que sabemos qué crédito es, ¿sí?, vamos a generar un objeto del tipo crédito y según el crédito, si es hipotecario o personal, vamos a hacer una instancia de la clase de verificación que corresponde. En el caso del hipotecario, vamos a hacer un new crédito hipotecario y en el caso del personal, un new crédito personal. Esto lo podemos hacer gracias al principio de, no gracias, pero sino en base a lo que plantea el principio de sustitución del scope. Una vez que tenemos la instancia de crédito, borramos la lista que está abajo en la pantalla para mostrar los resultados y a partir de la propiedad lines del rich text box vamos a poder asignarle un array de string para mostrar en pantalla. Esta verificación corresponde a la firma de la clase verificaciones. Tengan en cuenta que esta implementación que vemos con un switch se puede hacer a partir de utilizar algún patrón, por ejemplo el patrón strategy, el patrón builder, etc. No lo mostramos para dejar solamente crudo el patrón template method. Como ven, es un patrón muy sencillo, no permite escalar en cuanto al orden y las operaciones que debe realizar para hacer verificaciones, es decir, la escalabilidad de esto implica agrandar, agregar nuevas operaciones abstractas y a partir de ahí violar principios de diseño como por ejemplo el principio open close. De cualquier manera, lo que permite es extender horizontalmente la cantidad de tipos de créditos posibles siempre y cuando respondan a la misma plantilla de verificaciones. Es un patrón sencillo, tiene mucho uso en frameworks particularmente y en entornos donde es necesario definir una secuencia de pasos para poder hacer las cosas y que no se sepa cómo va a resolver cada uno de los objetos especiales esa secuencia de acciones. Bueno, espero haberlos ayudado con la implementación y nos vemos en próximos videos.